en el comentario que hace el padre Leonardo Castellani de este domingo quinto después de Pentecostés, dice esto, fíjense: cualquiera que conozca la gran literatura contemporánea sabe que está infiernada. Cualquiera que conozca el mundo contemporáneo, la literatura contemporánea, la prensa contemporánea, ¿vale? Dice: el ateísmo ha traído consigo la desesperación. El mundo de hoy se ha apartado de Dios, se ha desesperado. La desesperación, la miseria total sin remedio, en un millar de formas diferentes, es el verdadero tema de nuestro tiempo. Hoy la gente está desesperada, dice Castellani. Y dice: pero eso no es todo, ¿no? Eso no es todo. El resto es tango, zarzuela, sainete, saltimbanquería y sofística para divertir a la gente. Ahora aquí ustedes pongan pornografía, espectáculo, La Sexta, lo que ustedes quieran, ¿no? Para divertir a la gente a fin de que pueda pasar la vida a un nivel inferior al de las bestias y no darse cuenta, a la vez que se están desesperando, ¿eh? Esto es una moneda que tiene dos caras: una es la diversión sin límite y la otra es la desesperación. Y no darse cuenta hasta que llega el momento inevitable de darse cuenta. Hacer olvidar a la gente de la muerte y de la misma vida. Y lo pone en mayúscula. Y de la misma vida. Vivimos en un mundo que con la desesperación y la diversión, dos caras de la misma moneda, nos hace vivir sin pensar en la muerte y sobre todo sin pensar en la vida. Y luego, más adelante, cuando ya se pone a comentar el Evangelio de hoy, este Evangelio que hemos escuchado ahora, dice, claro, porque él dice, bueno, pero esto puede ser un poco exagerado, ¿no? Que Jesús diga que al que llame loco a su hermano, el que le insulte, pues que será reo del castigo del infierno, ¿no? Y dice Castellani: miren, se puede matar con la lengua, con una calumnia, con una difamación, con una contumelia, y el que lo hace con la lengua no es menos homicida que el que lo hace con las manos, ni menos digno del castigo de los homicidas. Está bien, dice, se puede llamar loco a uno ligeramente y aún tal vez amistosamente. Castellani acepta esto, ¿no? Tal loco, tal loca. Bueno, todos lo entendemos. Pero la contumelia, el insulto grave lanzado a la cara, no menos que la calumnia, puede ser pecado mortal, porque puede tener efectos mortales. Y por de pronto rompe la convivencia, lo cual es muy grave. Los moralistas estoicos decían: no hagas caso de la lengua de los hombres, déjalos que digan lo que quieran, con la lengua no se puede romper ningún hueso. Son cuentos. Con la lengua se pueden ocasionar daños enormes y permanentes, irreparables a veces, y se puede romper un corazón. Ojo con las palabras irreparables. Y sigue comentando y dice: Cristo añade un precepto gravísimo y muy olvidado hoy día. Si estás ante el altar y te acuerdas que tu hermano está peleado contra ti, estás enemistado, vete primero y reconcíliate con tu hermano, tal. Y dice: el que no repara en esta vida los daños, ofensas o iniquidades que ha hecho, tendrá que pagar mucho más caro en la otra vida. Porque la injusticia que no se repara es una cosa inmortal. Y tiene una cosa curiosa, que el que ha hecho una injusticia y no la repara, se ve llevado a hacer muchas otras. Es como una úlcera que crece. O sea que Castellani dice: vivimos en un mundo donde las dos caras son diversión y desesperación, que se ha olvidado de la muerte y por lo tanto de la vida. Ahora nos recuerda que Jesús en el Evangelio de hoy nos dice que hay que perdonar las injurias,
hay que perdonar al hermano, hay que perdonar al enemigo, hay que perdonar con el que estoy enfrentado, porque si eso no se perdona, no se arregla, eso tendrá consecuencias en la otra vida. Y al final ya de su sermón, Castellani, me he saltado muchas cosas porque no se trata de repetirle, pero dice: está simulando como un diálogo, ¿no?, entre él y otra persona, y la otra persona le dice: mira, esto de perdonar las injurias, esto de poner la mejilla al que te golpea, todo esto que Jesús dice en el Sermón de la Montaña podrá ser muy bonito, pero esto nadie lo hace hoy y esto es imposible. Y contesta Castellani: confieso que hoy los que siguen perfectamente a Cristo son muy pocos y la multitud ha apostatado. Pero hasta que se acabe el mundo, habrá algunos, o al menos uno, que obedezca a Cristo, el cual dará testimonio de la ley contra ellos. Y la ley durará siempre y será restaurada, sancionada y vindicada un día, aunque sea con la mayor violencia, y ay de aquel que en ese día se ha hallado fuera de ella. Cuando sean sacudidos los basamentos de la tierra, se derrumbe todo lo edificado sobre la mentira y vuelva en gloria y majestad el legislador a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense que he cogido el inicio de la homilía de Castellani, el medio y el final. Y si tú coges la idea, lo que Castellani nos está queriendo decir es: hay una vida eterna que es quien tiene que dar luz y sentido a toda tu existencia. Fíjate que el mundo de hoy vive la diversión y la desesperación y no tienen presente la vida eterna. Fíjate que el que ofende a su hermano y comete una injusticia, eso se le tendrá en cuenta en la vida eterna. Y piensa que esto de la vida eterna va muy en serio, porque Cristo vendrá y dirá: todo pasa, pero lo que yo he dicho no pasa. Vengo como juez al final de la historia a demandar cuentas de si han cumplido mi ley o no la han cumplido, ¿no? No, es que esto es muy difícil, no, es que esto ¿quién lo hace? Es que usted pide unas cosas, es que es un poco exagerado, ¿no? En el fondo de todo esto, como les digo, está que nosotros vivamos siendo muy conscientes y tomándonos muy en serio que la luz y lo que da sentido y criterio a toda nuestra vida es la vida eterna, pensar en la vida eterna. Y de hecho, cuando la Iglesia nos habla de que practiquemos la comunión de los santos, lo que nos está diciendo en el fondo es que practiquemos la caridad de Cristo, teniendo siempre en el horizonte la vida eterna que nos estamos jugando. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una frase que es muy interesante. Dice el Catecismo: en la raíz de la comunión de los santos está la caridad, que no busca sus intereses. En la raíz de la comunión de los santos está la caridad, que no busca sus intereses, sino los de Jesucristo. Entonces, hoy, al asistir al Santo Sacrificio de la Misa, le hemos de pedir al Señor que nos dé un corazón lleno de caridad cristiana, lleno de amor cristiano. Porque es lo único, la caridad cristiana es lo único que puede curar a este mundo que vive en la diversión y en la desesperación, sin tener presente la vida eterna. Fíjense que en la misa de hoy, la oración colecta que hemos rezado al inicio de la misa dice: infunde cordibus nostris tui amoris affectum. Señor, infunde en nuestros corazones el afecto de tu amor.
¿Qué es esto de la comunión de los santos? Que dice el catecismo que en la raíz de la comunión de los santos está la caridad. La comunión de los santos no es otra cosa que todos aquellos bautizados, todos aquellos hijos de Dios, ya sea vivos o difuntos, o ya sea que estén en gracia de Dios o en pecado mortal, participan de los bienes espirituales de la Iglesia. Y igual que cuando toca la lotería el 22 de diciembre, todos vamos ahí con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestra papeleta, nuestro décimo, a ver si me ha tocado, a ver si me han tocado 200 euros. Nosotros tendríamos que estar continuamente pendientes de a ver qué puedo hacer por cualquier bautizado, hijo de Dios, ya sea vivo o difunto, ya esté en gracia de Dios o en pecado mortal. Todos sabemos, vivos y difuntos, porque la Iglesia tiene la sección del cielo, Iglesia triunfante, la sección del purgatorio, Iglesia purgante, las almas del purgatorio, y la sección de la tierra, la Iglesia militante. Y podemos ayudarnos unos a otros. Nosotros pedimos intercesión a los santos nos ayudan, nosotros rezamos por las almas del purgatorio, las almas del purgatorio nos pueden auxiliar porque ya están salvadas, y yo me puedo encomendar a las almas del purgatorio, igual que rezo por ellas en sufragio de sus almas. ¿Y por qué digo ya estén en gracia de Dios o en pecado mortal? ¿Por qué? Esto es muy importante, fíjense. Porque la Iglesia Católica, que forma una familia, un cuerpo, dice San Pablo, Cristo es la cabeza, el cuello, esto ya lo digo yo, ¿no? El cuello es la Virgen María y todos nosotros somos sus miembros, ¿no? La Iglesia tiene unos bienes espirituales que brotan del corazón de Cristo, y esos bienes espirituales pueden ser o interiores o exteriores. ¿Cuáles son los interiores? La fe, la esperanza, la caridad, la gracia de Dios. Y esos bienes solo los pueden participar aquellas personas que viven en gracia de Dios. Y entonces tiene sentido que tú reces por otra persona que vive en gracia, no está en pecado mortal, pero necesita que le demos un empujoncito, está desanimada, está tentada esa persona. Entonces mis oraciones, mis sacrificios, mis obras buenas, Señor, te las ofrezco por aquella persona, te lo pido por aquella persona que no está en pecado mortal y por lo tanto puede recibir la gracia de Dios. ¿Qué pasa con uno que está en pecado mortal? Sería como el dedo de mi mano, que estuviera sin vida, ¿no? Que no pasara sangre por este dedo formaría parte de mi cuerpo, sí, de alguna manera. ¿Está vivo? No. Eso es lo que pasa con los que están en pecado mortal. ¿Forman parte de la Iglesia? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Están bautizados? Sí. ¿Están vivos? No. Es como si alguien en una acequia le pone un estorbo, no deja pasar el agua. Pues eso es lo que hace el que está en pecado mortal. Yo pongo un estorbo para que no llegue la gracia de Dios a mi vida. Pero estas personas que están en pecado mortal no pueden recibir los bienes espirituales internos, pero sí los externos. ¿Y cuáles son los externos? Los sacramentos, sobre todo la Santa Misa, los oficios litúrgicos, las novenas, cualquier procesión, cualquier peregrinación, cualquier culto público que se le dé a Dios. Entonces, estas personas que están en pecado mortal, pues a lo mejor asistiendo a una obra de teatro de la Pasión de Cristo, a una procesión en Semana Santa, a un funeral, o simplemente vienen a misa pero no pueden comulgar y Dios ahí, ¡pum!, los tarandea y les toca el corazón. Tú debes rezar por aquellas personas que están en pecado mortal. El Evangelio nos cuenta de aquel paralítico, ¿verdad?, que pues debía estar desesperado el hombre, y se enteran sus amigos, lo cogen en una camilla y lo llevan donde está Jesús, pero como no pueden entrar, por el techo quitan las tejas, lo descuelgan y lo ponen delante de Jesús. Eso es lo que nosotros podemos hacer por una persona que está en pecado mortal, ponerla delante de Jesús, pedir por esa persona: Señor, te la pongo ahí, te la ofrezco, te pido una y otra vez por ese hijo mío, por ese nieto, por ese amigo, por ese esposo, por esa esposa. Ponlos delante de Jesús. Y luego, por las personas que están en pecado mortal, también podemos hacer otra cosa, que es expiar, satisfacer las penas que ellos tienen que pagar. Señor, mira, mi hijo está por tan mal camino, no quiere pisar la iglesia, hace años que lleva una vida inmoral. Señor, todos los pecados que él ha cometido, que merecen penas y castigos,
mándame a mí las penas y castigos y los sufrimientos que esa persona, mi hijo, debería sufrir. Yo los asumo para que mi hijo se salve. Eso se puede pedir, eso se puede hacer. De hecho, es lo que hacemos con las almas del purgatorio. Cuando yo ofrezco una misa o yo ofrezco un sacrificio, ahora que está haciendo tanto calor, ¿no? Señor, aguanto este calor por las almas del purgatorio. ¿Qué estoy haciendo? En la pena que deberían sufrir las almas del purgatorio, yo se la estoy ahorrando con mis obras buenas, con mis méritos, que vienen siempre del corazón de Jesús, claro, no porque yo sea genial, sino porque yo estoy unido al corazón de Jesús por la gracia de Dios. Fíjense cómo la oración de hoy, de la misa, dice: infunde cordibus nostris tui amoris affectum, infunde en nuestros corazones el afecto de tu amor. Atención, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas. Es decir, la caridad cristiana no es como el mundo se piensa, una caridad que es excluyente, ¿no? Como que, es que los cristianos sois muy aburridos. Los cristianos son muy aburridos porque ponéis impedimento a todo. No, fíjate, dice, amándote en todo y sobre todo. Amándote en todo. Y todo es un cáncer, todo es una cena de Navidad, todo es un amigo, todo es alguien que me insulta. Todo, en todo yo puedo amar a Dios. Tengo mis nietos, los llevo al parque de atracciones, en todo yo puedo amar a Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchos padres y madres, muchos abuelos y abuelas llevan al niño al parque de atracciones pues para que el niño esté contento, pues para que diga: ¡ay, qué abuelita más simpática que tengo! Muy mal, muy mal. Eso no está mal. Al final, pues mira, estás llevándole a distraerse un poco. Pero fíjate que la oración dice: infunde en nuestros corazones el afecto de tu amor, de tu caridad, para que amándote en todo y sobre todo, si yo de verdad quiero amar a mi nieto o a mi hijo, tengo que amarlo en Cristo, como dice aquí, amarlo en todo y sobre todo. Señor, yo te amo a ti, en mi nieto, y ahora lo llevo al parque de atracciones porque yo quiero que un día se salve. Esto es una abuela, esto es una madre, esto es un padre. Todo lo que yo haga por mi esposo, por mi esposa, por mi padre, por mi madre, todo, cuando yo le dé el perdón a alguien, como dice hoy el Evangelio, que no sea para quedar bien, que no sea porque, me siento mal, me he enfadado con mi vecina, me siento mal, le voy a pedir perdón. No, hombre, eso no es malo, pero ese no es el criterio. El criterio no tiene que ser que me siento mal porque he ofendido a mi vecina. El criterio no tiene que ser que me da pena el pobre y le doy una limosna. El criterio no tiene que ser que rezo por esta persona porque me cae simpática. El criterio no tiene que ser que rezo por esta persona porque me ha dado un donativo muy importante para la iglesia. No, todo eso no es malo, pero es humano. Y el mundo está desesperado, decía Castellani, y solo tiene una salida: la caridad cristiana. Amar en todo y sobre todo a Cristo significa que en todo momento estemos pensando en la vida eterna. Yo llevo a mi nieto al parque de atracciones porque quiero que se salve. Y yo ahora le regalo este pantalón el día de su cumpleaños porque quiero que sea un buen cristiano y se salve. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener este criterio, tenemos que tener esta visión, la vida eterna, la vida eterna. Hay una cosa más aquí en las oraciones de la misa de hoy. Fíjense, dice, en el ofertorio, en la oración secreta, dice: Señor, atiende propicio nuestros ruegos y recibe benigno estas ofrendas de tus siervos y siervas. Atención, para que lo que cada cual ha ofrecido en honor de tu nombre, todos venimos con algo que le entregamos al Señor, ¿no? El pan, el vino, sobre todo en nuestro corazón, para que lo que cada cual ha ofrecido en honor de tu nombre les aproveche para la salvación de todos. Cunctis proficiat ad salutem, de todos. Este es el corazón cristiano y esto es lo que salvará al mundo. Vamos entonces a pedirle hoy al Señor que en medio de este mundo que vive desesperado y divertido, en medio de este mundo que está continuamente ofendiéndose, donde hay faltas de caridad, donde hay envidias, donde hay calumnias, donde hay divisiones, peleas, contumelias, discordias, como decía Castellani, nosotros tengamos el criterio de la vida eterna y de la caridad cristiana
para curar este mundo de hoy que necesita esa medicina, porque Cristo vendrá. Y el día que Cristo venga ya no habrá escapatoria. Mientras tanto, nosotros podemos hacer mucho, mucho por todos nuestros hermanos, tanto los que están en gracia de Dios como los que están en pecado mortal. Y alguien preguntaría, ¿y los que no están bautizados? También por eso hay que rezar, porque aunque no están bautizados, tienen la posibilidad de bautizarse y por lo tanto, de alguna manera, aunque sea en potencia, pueden formar parte de este cuerpo místico que es la Iglesia, que es la familia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.